Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Huitzil Romero y mi compañera es Alejandra Hernández Dionisio. Y a continuación vamos a ver una serie de preguntas y sus respectivas respuestas relacionadas con la acústica. Pregunta número uno. ¿En el efecto Doppler cambia la frecuencia? Bueno, pues aquí como respuesta podemos decir que la frecuencia de una onda puede cambiar cuando la fuente de la onda o el observador se están moviendo en relación con el otro. ¿Y cambia la rapidez de la onda? Sí, de hecho la rapidez de la onda cambia en sí misma o no cambia en el efecto Doppler. Lo que cambia es la frecuencia percibida, que está relacionada con la rapidez de la onda, pero no afecta su velocidad en el medio en el que se propaga. Tal es el caso como en el aire, el agua o en el vacío. Bueno, a continuación tenemos lo que es la pregunta número 2, que nos dice que en el efecto Doppler puede observarse con ondas longitudinales, con ondas transversales o con ambas. En el efecto Doppler puede observarse tanto en ondas longitudinales como en ondas transversales, por la cuestión que las ondas longitudinales son aquellas en las que la vibración de las partículas del medio de la propagación es paralela a la dirección de la onda, como asimismo en las ondas sonoras en el aire. Y pues las ondas transversales son aquellas en las que las partículas del medio vibran perpendicularmente a la dirección de la onda, como las ondas electromagnéticas, incluidas pues entre ellas la luz visible y las ondas de radio. En el caso de las ondas electromagnéticas, como la luz, el efecto Doppler también se aplica. Si una fuente de luz se mueve hacia un observador, la luz experimentará un corrimiento hacia el azul a frecuencias pues más altas. Eh, pues tenemos la pregunta número 3. ¿Qué se entiende por corrimiento al azul y el corrimiento al rojo para la luz? Pues bueno, aquí como respuesta podemos observar que el corrimiento al azul y el corrimiento al rojo se refieren a cambios en la frecuencia, que por lo tanto en la longitud de la onda de la luz visible debido al movimiento relativo entre la fuente de luz y el observador. El corrimiento al azul, este ocurre cuando la fuente a la luz se está acercando al observador. En este caso, la luz experimenta un aumento en su frecuencia y se desplaza hacia el extremo azul del espectro visible. Esto significa que las longitudes de onda de la luz se vuelven más cortas. En cuanto al corrimiento al rojo, este ocurre cuando la fuente de la luz se está alejando del observador. En este caso, la luz experimenta una disminución en su frecuencia y se desplaza hacia el extremo rojo del espectro visible. Esto también implica que las longitudes de onda de la luz se vuelvan más largas. Pues bueno, como pregunta número 4 tenemos que, bueno, nos dice que si un murciélago chirría al tiempo que vuela hacia una pared, la frecuencia del eco del chirrido que recibe es mayor, menor o es la misma que la emitida. Pues cuando un murciélago chirría mientras vuela hacia una pared, el sonido que emite se refleja en la pared, ya que regresa como un eco. En la situación, pues el murciélago y la pared actúan como el observador y la fuente de sonido, respectivamente, para el efecto Doppler. Dado que el murciélago se está moviendo hacia la pared, la frecuencia del sonido que está siendo reflejada de vuelta hacia él, pues será mayor que la frecuencia del chirrido que emitió. Y pues esto se debe al efecto Doppler. Pregunta número 5. Un estampido sónico ocurre en el momento en que un avión excede la rapidez del sonido. Pues bueno, de hecho, sí, un estampido sónico ocurre cuando un objeto, en este caso como un avión, excede la velocidad del sonido en el aire, que es aproximadamente 343 metros por segundo, 1,125 pies por segundo, a temperatura y presión estándar. Cuando la onda de este choque alcanza a un observador en tierra, se escucha un estampido sónico, que es un ruido muy fuerte similar a un trueno. Este estampido sónico se produce porque las ondas de presión en el aire se comprimen en un frente concentrado.
Pregunta número 6. ¿Por qué un avión subsónico, sin importar cuán ruidoso pueda ser, no puede reproducir un estampido sónico? Pues un avión subsónico no produce un estampido sónico porque su velocidad es inferior a la velocidad del sonido en el aire. Y la velocidad del sonido en el aire es de aproximadamente 343 metros por segundo a pues 1125 pies por segundo. Eso equivale. Y pues la temperatura y presión estándar. Cuando un objeto se mueve a una velocidad inferior a la velocidad del sonido, las ondas de presión generadas por ese objeto se propagan en el aire de manera ordenada y sin comprimirse en el frente concentrado. La siguiente pregunta es dice así, perdón. Imagina un pez súper rápido que puede nadar más rápido que la rapidez del sonido en el agua. ¿Produciría un estampido sónico? Pues bueno, la velocidad del sonido en el agua es significativamente más rápida que en el aire, aproximadamente 1480 metros por segundo, 4,855 pies por segundo, a temperatura ambiente y presión atmosférica estándar. Si un pez pudiera nadar a una velocidad superior a la del sonido en el agua, este crearía una onda de choque similar a la que se produce en el aire cuando un objeto supera la velocidad del sonido. En resumen, si un pez pudiera nadar más rápido que la velocidad del sonido en el agua, este podría crear una onda de choque y por lo tanto un estampido sónico. Si esa onda de choque alcanza a un observador u otro objeto en el agua. Pregunta número 8. ¿Por qué hay un efecto Doppler cuando la fuente de sonido es estacionaria y él escucha en un movimiento? El efecto Doppler se produce cuando hay un movimiento relativo entre la fuente del sonido y el observador, o bien entre la fuente y el medio a través del cual se propaga el sonido, incluso si la fuente de sonido está estacionaria. Si el observador se está moviendo hacia o alejándose de la fuente, habrá un cambio en la frecuencia percibida del sonido, ya que pues este fenómeno es independiente de si la fuente de sonido está en movimiento o está estacionaria. Porque pues si el observador se mueve con respecto a la fuente, habrá un cambio en la frecuencia percibida del sonido, pues debido al efecto Doppler. Bueno, ¿y en qué dirección debería de moverse el escucha para oír una frecuencia más alta? Para escuchar una frecuencia más alta, a eso se le llamaría el desplazamiento azul, debido al efecto Doppler. El observador debe moverse hacia la fuente del sonido. Cuando el observador se mueve hacia la fuente, se encuentra con las ondas sonoras que están comprimiendo a medida que se acercan, lo que resulta en una frecuencia percibida más alta que la frecuencia real de la fuente. En este cambio, en la frecuencia percibida hacia valores más altos se denomina desplazamiento al azul, como mencionaba anteriormente. Y pues en resumen tenemos que el observador debe moverse en dirección a la fuente para oír una frecuencia más alta debido al efecto Doppler. Bueno, pregunta número 9. Cuando tocas el claxon mientras conduces hacia un escucha estacionario, el escucha oye un aumento de la frecuencia del claxon. El escucha escucharía un aumento de la frecuencia del claxon si también estuviera en un automóvil que viaja con la misma rapidez y en la misma dirección. Si tú y el escucha están en automóviles que viajan con la misma rapidez y en la misma dirección, y tú tocas el claxon mientras te acercas al escucha, el escucha experimentará un aumento en la frecuencia del sonido, tal como lo haría si estuviera estacionario y tú estuvieras acercando hacia él. Esto no se debe al efecto Doppler. Cuando los efectos se están moviendo uno hacia otro, la frecuencia percibida del sonido aumentará para el observador. Tanto tú como el observador
o perdón, el escucha está en movimiento, pero el hecho de que de que ambos estén pues acercando uno al otro significa que el efecto Doppler se aplicará y el escucha percibirá un aumento en la frecuencia del claxon que estás tocando. Pregunta número 10. ¿Existe un efecto Doppler apreciable cuando el movimiento de la fuente es un ángulo recto a una escucha? Perdón. Pues sí, de hecho el efecto Doppler puede ser apreciable cuando el movimiento de la fuente de sonido es en ángulo recto con respecto al observador o escucha. Aunque el efecto Doppler es más evidente cuando la fuente se está moviendo directamente hacia o directamente alejándose del observador, también se puede observar cuando la fuente se está moviendo en un ángulo recto. Cuando la fuente de sonido se mueve en un ángulo recto con respecto al observador, la componente de movimiento que está en línea con el observador causará un cambio en la frecuencia percibida del sonido debido al efecto Doppler. El cambio en la frecuencia percibida será menor en comparación con el caso en el que la fuente se está moviendo directamente hacia o directamente alejándose del observador, pero aún así existirá un cambio. Pregunta número 11. ¿Cómo es que el efecto Doppler ayuda a la policía a detectar conductores que exceden límites de rapidez o velocidad? La policía utiliza el efecto Doppler en tecnologías como las radares de velocidad para detectar conductores que exceden los límites de velocidad. Estos dispositivos utilizan ondas de radio para medir la velocidad de un vehículo en relación con el radar. Perdóname. Si el radar detecta una diferencia de frecuencia que corresponde a una velocidad que supera el límite permitido, se activa una alarma y la policía pues procede con las medidas necesarias como detener al conductor y emitir una multa por exceso de velocidad, algo que todos ya conocemos. Y pues en el efecto Doppler es crucial en este proceso ya que permite a los radares de velocidad detectar cambios en la frecuencia de las ondas reflejadas debido al movimiento del vehículo, lo que a su vez se utiliza para calcular la velocidad del vehículo en la relación con el radar. Pregunta número 12. ¿Sería correcto decir que el efecto Doppler es el cambio aparente en la rapidez de una onda debido al movimiento de la fuente? Sí, de hecho sí es correcto decirlo de esa manera. El efecto Doppler es el cambio aparente en la frecuencia o la rapidez de una onda debido al movimiento relativo de la fuente de la onda y el observador o receptor. En este caso es observado en varios tipos de ondas, como las ondas sonoras y las ondas electromagnéticas, y se produce cuando la fuente y el observador se están moviendo uno respecto al otro. En resumen, el efecto Doppler pues es el cambio en la frecuencia aparente de una onda debido al movimiento relativo entre la fuente de la onda y el observador. Pregunta número 13. Si sumerges el dedo repetitivas veces en un charco, creas ondas. ¿Qué es lo que ocurre con la longitud de onda si es que sumerges el dedo con más frecuencia? Cuando sumerges el dedo repentinamente a un charco y creas ondas, la longitud de onda está relacionada con la distancia entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos de las ondas que se crean. Si aumentas la frecuencia con la que sumerges el dedo en el charco, es decir, si haces esto más rápidamente, las ondas se producirán con mayor frecuencia, lo que significa que habrá menos espacio entre cada cresta o valles sucesivos. En otras palabras, si incrementas la frecuencia de sumergir el dedo en el charco, las ondas tendrán una longitud de onda más corta. La longitud de onda y la frecuencia están inversamente relacionadas. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. Y a menor frecuencia, mayor longitud de onda. Pregunta número 14. Con un tornillo de banco sujetas firmemente un extremo de una hoja de cegueta, pulsas el extremo libre y vibra. Si haces lo mismo, pero primero colocas un trozo de arcilla sobre el extremo libre, ¿cómo diferiría
la frecuencia de vibración si es que se requiere. Bueno, pues cuando tú colocas un trozo de arcilla en un extremo libre de una hoja de cegueta y luego la haces vibrar, la frecuencia de la vibración no debería de pues verse afectada significativamente, ya que la frecuencia de vibración de un objeto depende de la masa, la longitud y su tensión, pero pues la adición de una pequeña masa en el extremo libre de la hoja de cegueta generalmente no causa un cambio considerable en la frecuencia de vibración, ya que en resumen la frecuencia de vibración de la hoja de una cegueta posiblemente no difiera significativamente al colocar un trozo pequeño de arcilla en uno de sus extremos libres. Y haría una diferencia si el trozo de arcilla estuviese pegado a la mitad. Pues sí, la ubicación y distribución de la masa en una estructura pueden afectar significativamente el comportamiento vibratorio, ya que si colocas un trozo de arcilla en el extremo libre de la hoja de la cegueta, este se afectará la frecuencia y la forma en la que la hoja vibran. Eh, Resumiendo, la posición y la distribución de la masa, en este caso que utilizamos arcilla, en una estructura pueden influir en el comportamiento vibratorio, incluida la frecuencia de vibración, ya que si el trozo de arcilla está en el extremo libre, tendrá un impacto diferente en la vibración en comparación con si está pegado en el centro de la hoja de la cegueta. Y pues tenemos lo que es la pregunta número 15 y última, que nos dice, ¿qué tipo de onda es cada una de las siguientes? Y pues primero tenemos el sonido de una ballena que llama a otra ballena bajo el agua. Pues este es un ejemplo de una onda sonora, que es una onda longitudinal que se propaga a través de un medio. En este caso, el medio sería el agua, como una serie de compresiones y rarefacciones. Las ondas sonoras requieren un medio material para propagarse, ya que depende la vibración de partículas en el medio para transmitir la energía. Eh, un pulso enviado por una cuerda estirada cuando golpea un extremo de la cuerda. Pues este es un ejemplo de una onda de pulso en una cuerda, que es una onda transversal. En las ondas transversales, las partículas del medio se mueven perpendicularmente a la dirección de la propagación de la onda. En este caso, cuando golpeas un extremo de la cuerda, se crea un pulso que viaja a lo largo de la cuerda en una dirección perpendicular a la dirección en la que se movió la cuerda. También, ¿qué tipo de onda serían las vibraciones en una cuerda de guitarra? Las vibraciones en una cuerda de guitarra pues serían ondas de pulsos transversales, ya que pues cuando bloqueas una cuerda de guitarra se crea un pulso que viaja a lo largo de la cuerda y las partículas de la cuerda se mueven perpendicularmente a la dirección en la que se propaga la onda, lo que crea el sonido que escuchas. Pues bueno, con esta última pregunta concluimos la serie de preguntas relacionadas con acústica, esperando que hayan sido de su agrado y pues nos despedimos. Gracias por la atención.